¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. Bienvenidos a la tercera recopilación especial de relatos de nuestros seguidores. Qué gusto verlos de nuevo por aquí, en este nuestro mes favorito, donde las sombras son más oscuras y el frío de otoño nos anuncia que el terror se avecina. En esta ocasión tenemos dos relatos especiales para ustedes. Por un lado, la experiencia de un amigo foráneo con el cual tengo una estrecha relación y debido a eso pude ser testigo personal de algunas manifestaciones extrañas en aquella casa de la colonia Analco, Guadalajara, en aquel lejano 2006. Y una experiencia personal que atesoro con gran cariño, es la historia de una tía abuela, que durante su niñez vivió muchas experiencias extrañas y tuvo grandes inconvenientes por apariciones que no la dejaban en paz. Acompáñenos y pónganse cómodos, que los relatos ya van a empezar. Hace ya algún tiempo me mudé a una casa antigua en la ciudad de Guadalajara, después de haber tenido ciertos problemas en la casa donde vivía con algunos familiares. Era estudiante foráneo. No quise seguir molestando más, ya que uno de mis primos justo había embarazado a su novia y la iría a meter a esa casa. No estaba dispuesto a tener que acostumbrarme a un recién nacido y en cuestiones de espacio no estábamos sobrados. Agradecí mucho su hospitalidad y me marché a pesar de las súplicas de mi tía, mi familiar directo en esa familia. Me fui a vivir al centro de Guadalajara, por la calle San Bartolomé de las Casas, por la calzada Independencia y la famosa calle 5 de Febrero. Mi hermano tenía un amigo por esa calle que rentaba cuartos para estudiantes en una casa grande y antigua. Él vivía con su hermana en dicha casa. Los dos eran mayores, sin pareja ni hijos, y por ahora estaban solos. Los dos últimos inquilinos habían terminado sus estudios y estaría solo en la casa con ellos, hasta que alguien más llegara. No tardé en llevar mis pocas cosas y mudarme a una habitación amueblada. El primer día que llegué fue por la noche. Solo se encontraba el señor, ya que su hermana se encontraba en Querétaro visitando a unos primos. Para efectos de este relato lo llamaremos Palomera. Él es un señor alto, canoso, con un espeso bigote y muy buena persona. Me dio la bienvenida llevándome por el barrio a que conociera las tiendas, farmacias y cenadurías de los alrededores, siempre con un humor muy característico y agradable. Pude darme cuenta de inmediato en el tipo de barrio que me encontraba, pero eso no me asustaba. Podía mimetizarme perfectamente con el entorno. Llegando a casa me dio toda la confianza para poder usar estufa, refrigerador, cubiertos y cualquier cosa que necesitara, con el acuerdo previo de tener que limpiarlo después de usarlo. Me dio las buenas noches, no sin antes darme la bienvenida de nuevo y mencionar que mi hermano era como un hermano para él, así que por relación indirecta sentía lo mismo por mí. Eso me hizo entrar en confianza e irme a mi cuarto más relajado para dormir, sin esperar que todo empezaba esa noche. Jugué por un rato videojuegos hasta que dieron las 12. Ya era tarde para mí, puesto que mañana debía entrar a las 7 de la mañana a la escuela, y saben cómo son los tiempos en la ciudad. Apagué todo y me dispuse a dormir. En madrugada de la nada, 3 golpes se escuchaban en mi puerta, una puerta de madera grande y ruidosa. Me tardé un poco en incorporarme cuando escuché varios pasos afuera de mi cuarto, personas que parecían felices y se despedían entre ellos. Imaginé por un instante que la hermana de Palomera había llegado y no me lo pregunté mucho. Seguí durmiendo y sin levantarme a ver qué pasaba. Era nuevo en esa casa y no quería incomodar a nadie.
Me desperté temprano, fui a la escuela sin nada por mencionar hasta llegar a la casa, por la tarde. Mi primer día estaría solo hasta las 8 de la noche. Ya me había avisado Palomera. Para mí era mejor. Podía hacer mis cosas sin sentirme incómodo con la hermana de Palomera que aún no me habían presentado. Fui al baño y pude escuchar movimiento. No era en la casa, era arriba. Me pareció extraño porque a pesar de que me había percatado que existía un segundo piso, no había escuchado nada en las pocas horas que tenía aquí. De pronto un ruido se escuchó en el patio, justo enfrente del baño. Después del estruendo escuché niños riendo y corriendo por un pasillo en el piso de arriba. Salí, me encontré de frente una pelota desinflada y vieja. Algunos murmullos apenas audibles llegaron desde arriba. Inspeccioné un tiempo el segundo piso que desde mis perspectivas solo podía ver un barandal de protección, oxidado con macetas viejas sin planta alguna. Dejé la pelota en el patio y fui a comer para después ir a hacer la tarea. Toda la tarde me la pasé encerrado en mi cuarto escuchando voces y pasos. La actividad se había reanudado en el segundo piso. Aproximadamente a las 7 me preparé para tomar un baño y desde la parte de arriba pude ver dos figuras muy pequeñas. Sus cabezas apenas superaban el barandal y por la hora no pude distinguir rasgo alguno en su rostro. ¡Hey! ¿Qué onda? Creo que esa es su pelota. Se las habían... Me agacho para tomar su pelota. Volteo y teniéndola en la mano me doy cuenta que los niños habían desaparecido, así sin más. Me quedo parado ya un poco asustado y de mis manos se desprende una sensación como de picor, de pequeñas patas subiendo por mi brazo. En pocas palabras era como si fueran hormigas. Me estremecí e intenté quitarme algo que por más que viera mi brazo no existía, pero se sentía. Fui rápido al baño, abrí la regadera sin saber cuál era la fría o la caliente. Mi única intención era quitarme toda sensación de encima. Al estar regulando el agua encontré algo de calma, teniendo presente la incógnita de dónde se fueron los niños del segundo piso y la sensación de hormigas recorriendo mi brazo hasta llegar al cuello. Terminé de bañarme con algo de temor, pero no podía quedarme ahí hasta que alguien llegara. La vergüenza me hizo caminar rápidamente a mi cuarto. Con la tele encendida el ambiente se relajó. Pude cambiarme con algo de calma al seguir escuchando ruido en el segundo piso. Mis temores se reducían a una simple broma con pica pica o en el peor de los casos chinches o piojos. Ya era costumbre para mí salir a cenar y con todo el ajetreo se me abrió el apetito, el cual sería saciado con un nuevo puesto de tacos que me había recomendado el señor Palomera. Volví a casa entusiasmado, todavía no llegaba nadie y el patio junto con la cocina estaban en tinieblas. Y no sé si a alguien que escuche esto lo ha sentido, el sentimiento de incertidumbre y de estar en una casa ajena. Con todas las luces apagadas empieza a generar en ti desconfianza, que incita a tu imaginación y con los ruidos del segundo piso el escenario no mejoraba. Tiré una coca en el refrigerador y pensé que era el mejor incentivo para quitarme un miedo absurdo. Caminé por el patio y una luz se encendió de arriba. Por un momento lo agradecí. En la pared del patio se veía reflejada la sombra de una persona que provenía del segundo piso. Caminé más despacio y pude ver los movimientos que hacía con su cabeza buscando algo abajo, en el patio. Salí de la marquesina que me impedía vernos y saludé a los vecinos de arriba. Pensé que tal vez era el papá que buscaba la pelota de los chiquillos que me habían pegado en susto. Pero otra vez nada. Veía su sombra en la pared, pero no lo podía ver a él. Se me hizo raro, pero explicable, así que seguí mi camino al refrigerador y cuando regresaba con coca en mano, una voz desde arriba decía: ¿Dónde están? ¿Dónde están? Medio cuerpo de una persona se veía asomándose desde el barandal a nuestro patio. Buenas noches, ¿lo puedo ayudar? Soy nuevo. No pude presentarme debidamente cuando le vi la cara de lo que quiera que haya sido eso. Me volteó a ver y puso unas cuencas obscuras y vacías sobre mis ojos que de repente pude ver cómo su cuerpo se hacía hacia adelante, peligrosamente hacia adelante. Grité y di un brinco hacia atrás cerrando los ojos con
miedo esperando el golpe de eso en el suelo. Abrí los ojos y la luz de arriba estaba apagada. No había nada en el patio. Me asusté muchísimo y corrí directo al cuarto. Me encerré en silencio unos minutos. Los ruidos cesaron arriba y la puerta de la entrada se abrió. Yo iba para mi séptimo cigarro de tal vez una hora que llevaba ahí cuando escuché el saludo del señor Palomera. Hola hijo, buenas noches, ¿cómo estás? Cuando te desocupes, ven a la cocina por un pan. Nos compré una panadería muy buena. Ya no pude escuchar más de lo que decía. Solo contesté con un clásico, gracias, ahorita salgo. El miedo que tenía nunca lo había experimentado, pero tenía que salir y platicar esto con el señor Palomera. Al llegar a la cocina empezamos a hablar de cosas triviales, del día de escuela y trabajo, pero Palomera de inmediato se dio cuenta que algo no estaba bien. Aún no he podido conocer a su hermana. Creo que ayer por la noche la escuché llegar, pero no la vi en todo el día. Lancé esa pregunta al aire esperando escuchar un sí, en un momento llega, pero no, Beto. Mi hermana llega tal vez hasta mañana. Hoy por la tarde le marqué para saber cómo estaba y andaba de glotona. ¿Cómo estuvo eso de que la escuchaste? Ahora podía hablar de todo lo que sucedió. Tiene el presentimiento que desde que llegué habían empezado las cosas sobrenaturales. Le platiqué el incidente de los niños y me detuvo de golpe. ¿Cuáles niños? ¿Cuáles vecinos? La parte de arriba no la habita nadie desde hace más de 15 años. Pero creo saber de lo que hablas. ¿Qué te pasó, hijo? Sentados en la mesa de la cocina teniendo a mis espaldas el patio, le conté lo que me había pasado en la tarde-noche, acompañando la charla con un café y un pan dulce. El miedo recorría mis entrañas mientras señalaba de dónde salía el hombre o cosa que pensé que iba a caer de repente al patio. Palomera estaba visiblemente consternado. Se apenaba mucho por lo sucedido y me decía: ay, hijo, pues una disculpa, pero pensé que esto ya se había calmado. Los chavos que vivieron antes aquí en las 2 habitaciones vacías de por el baño me dijeron lo mismo, pero como ellos eran más cabroncillos, no les hacía caso. Yo mismo he llegado a escuchar, pero mi hermana y yo casi no estamos aquí. Entre semana nos la pasamos en los trabajos por la mañana y en la tarde, pues ya ves, estoy en la tienda del centro. Hasta ahorita que llego nomás ceno y caigo como criatura. Los fines de semana nos la pasamos con una tía en Ajijic, así que tal vez tú seas el que pase más tiempo aquí. Eso no me reconfortó de ninguna manera, y en los próximos días vería el inconveniente. Palomera concluye: yo te recomiendo rezar un poco, apegarte más a Dios. Sé cómo es tu hermano, e imagino que eres igual, pero cálale, nunca es tarde para acercarse a Dios. Solo son gente pues que se quedó aquí y no ha podido encontrar el camino con nuestro Padre Dios. Yo le digo a mi hermana porque ella también ha escuchado cosas, que han de ser las personas que murieron en el siniestro de las explosiones en las cañerías, el 22 de abril de 1992. Al escuchar esto palidecí. Yo no sabía qué había pasado. Me explicó que hubo un desperfecto en las tuberías y se llenaron de combustible que por varios kilómetros de esa zona se extendió hasta que hubo explosiones destruyendo casas y calles enteras. Y que de hecho esa calle por donde vivíamos había quedado destruida. Desde esa noche dormí con audífonos, pero las cosas no pararon ahí. Hasta aquí dejo este primer relato de mi estadía en aquella casa. Si ustedes quieren, con gusto puedo platicarles todas las demás experiencias que tuve. Después de la plática con Palomera, miraba el barrio diferente. Las calles se hacían más largas y oscuras, tomaron un tono aún más lúgubre. Si de por sí, ese tipo de calles ya tienen muchos elementos para ser terroríficos. Quien acostumbra a andar por las noches en las calles de los alrededores del centro de Guadalajara me entenderá.
Al día siguiente de aquellos primeros incidentes, me fui por la tarde con mi hermano a ayudarle en una tienda de especies de venta al mayoreo en la que trabajaba. Durante la tarde se fue al mercado de abastos y yo me quedé ayudando a unos amigos que había hecho en la temporada que trabajé ahí. Nos fuimos a lonchear y les platiqué lo que sucedió. Entre todos comenzamos con la plática de fantasmas y apariciones, hasta que les mencioné sobre el incidente de 1992, y uno de ellos nos platicó una historia aún más terrorífica. En el 92, mi papá iba sobre la calzada Independencia, una avenida principal en ese entonces, de regreso de intentar cobrar a un cliente, cuando comenzó a ver carros manejados de forma imprudente en sentido contrario a nivel del Parque Morelos. Cuando volvió a su veterinaria, clientes comenzaron a contarle lo que pasó. Al sur de la ciudad estaba hecho trizas. Combis completas de pasajeros nunca aparecieron por más que fueron buscadas. Bochos estaban en las azoteas de las casas y colgados de los postes de electricidad. Montones de casas se derrumbaron y el piso estaba totalmente destruido. Cientos y cientos de personas simplemente desaparecieron. Las explosiones y pues las que no se trasladaron en la caja de pick-ups, amontonadas y despedazadas como si fueran cerdos camino al supermercado. Una tía estuvo en un hospital de la Cruz Verde poco después de que sucedió eso y presenció cómo llevaban esas pick-ups y bajaban los cadáveres en partes como si fueran cualquier cosa. Como en los hospitales no eran suficientes para llevar los cadáveres, comenzaron a colocarlos sobre bloques de hielo para mantenerlos un poco. Puras mentiras escucharon en las noticias, dijo otro agregando su comentario. Los noticieros mintieron para no asustar al pueblo. Se mencionaban aproximadamente 200 víctimas, cuando cualquier persona que estuvo por la zona pudo haber contado al menos 500 personas. Al menos. Las cifras reales nunca fueron públicas. Un amigo de mi papá fue voluntario para contar las muertes cuando pasó y perdían la cuenta por lo difícil que era contar tantos restos. ¿Y todo el pedo cuál fue? Un depósito de petróleos de México, del sur de Guadalajara, había vertido un madrazo de gasolina en el alcantarillado. Mucha gente lo reportó, pero bueno, era el 92. No había la difusión de hoy, y la opinión de la gente era difícil de difundir. Inclusive un taxista, amigo de mi papá, le contó que llevaba días sacando el líquido del alcantarillado, con la ilusión de separar la gasolina del resto de sustancias. Una idea bastante loca, creo yo. Otro compañero que andaba en la periferia agregó: lo que ocurrió es que se robaban la gasolina y la pasaban a través del drenaje. Existía un gran almacén de gasolina en la zona del Álamo, cerca de la zona metropolitana de Guadalajara. Eso lo hicieron por muchos años, hasta que les falló y ocasionó una de las peores desgracias de la ciudad de Guadalajara. Obviamente la versión oficial es muy distinta a lo que varios de nosotros sabemos, y ningún periodista se atreve a revelar la verdad porque hay consecuencias. Los noticieros del extranjero también tendieron a tener información errónea sobre los daños. Fue 1000 veces peor. Toda la tarde escuché historias de corrupción y motivos ocultos del porqué de las explosiones. En ningún momento especifiqué cuáles cosas paranormales había visto. Ese tema fue reducido ante mi desconocimiento de las explosiones, y en ese tema parecía que había bastante tela por cortar. Se dieron las 8:30 y tenía que regresar a casa. Llegó mi hermano y pude llegar rápido a casa gracias a que me dio un ride. Abrí la puerta y otra vez la casa estaba totalmente a oscuras. Al abrir el cancel por dentro y estirarme a prender el primer interruptor de luz, en la parte de arriba se escucharon pasos. Pasos rápidos que se alejaban. El miedo otra vez me erizó la piel, pero eso no iba a impedir que llegara. Estaba cansado, tenía mucha hambre y ya cargaba conmigo la cena. Así que después de pasar por el cuarto de la hermana de Palomera, que aún no conocía, llegué a mi cuarto y me encerré a cenar mientras veía la televisión. La encendí en cualquier canal. Lo único que quería era ruido y saciar mi apetito.
Después de un rato escuché a Palomera abrir la puerta y caminar por el pasillo. Tenía la luz de mi cuarto apagada, así que no emitió ningún saludo. Estaba cómodo, por lo cual decidí dormir temprano por esa noche. De madrugada abrí los ojos, con desagrado por la luz de la televisión que había dejado encendida. Me despertaron unas ganas escasas de ir al baño. Dudé y quise resistir, pero era lo que se necesitaba hacer, o no podría volver a dormir. Tenía los audífonos colgando de mi cuello, y por un momento pensé en llevármelos puestos hasta el baño para no escuchar nada. Afuera estaba todo tranquilo. Solo se podía escuchar el ruido de la calle y la avenida a distancia. Quería convencerme de que no pasaría nada. Solo sería una salida rápida. Sin embargo, el miedo estaba ahí, a 2 metros atrás de mi puerta. Me puse los audífonos, con un volumen bajo para minimizar cualquier ruido que pudiera venir del piso de arriba. Al salir estaba inmerso en la oscuridad. Solo la luz de mi cuarto estaba encendida. Eso me tranquilizó y antes de ir al baño encendí todas las luces que tenía cerca. Cada paso que daba por el patio era cuidadoso, sigiloso. No quería molestar a nadie ni a nada otra vez. Terminaba de orinar y no podía dejar de pensar en la terrible tragedia. El porqué de que este lugar esté tan cargado de energías. Esos pensamientos poco a poco me estaban llenando de terror. Con la luz del baño pude ver algo que se movía, muy despacio, fuera de la influencia de la luz. De principio no pude distinguir qué era. Pensé que era una rata, pero no pude estar seguro. Con el miedo en la garganta caminé alejándome de la figura que se movía erráticamente, muy pegado a la pared. Al estar fuera, vi que era la pelota que había caído desde arriba, del segundo piso. Lo extraño fue su movimiento. Parecía que algo lo empujaba. Sin previo aviso, la pelota se detuvo y se escucharon pasos y murmullos en el segundo piso. Cuando aceleraba mi camino a la sala, justo a mi lado derecho, pude ver un cuerpo totalmente oscuro caer del segundo piso. Antes de caer pude ver su rostro. Otra vez, su rostro totalmente negro, con sus ojos clavados en los míos por un ínfimo instante. Estaban inyectados en sangre y abiertos de par en par. Cayó a un lado mío. Escuché cómo todo su cuerpo impactaba de lleno con el azulejo del patio. Quise gritar, pero lo abrupto del suceso me dejó inmóvil, totalmente en shock. Uno de sus pies tocó mi pierna al caer, y sin más se desvaneció en el suelo, como una alucinación. Sin voltear, entré a mi cuarto sin apagar el interruptor de luz que se encontraba enfrente. Temblaba y tocaba mi rostro desesperado. En mi cabeza no podía parar de repetir: no es cierto, no es cierto, no es cierto. Mis audífonos habían quedado enredados en alguna planta del patio cuando corrí. Eran las 4 de la mañana. Las 2 horas que restaban para prepararme para la escuela fueron un calvario. Esperaba con ansias el amanecer, sin salir del cuarto mientras que mi mente se desquiciaba con los recuerdos de lo que había pasado. Pero aún no es el final de estas apariciones aterradoras. En el celular se activaba la primera alarma a las 6:05 de la mañana, sacándome de trance con un sobresalto de la silla donde estaba. Nervioso y lleno de terror, me levanto y procedo a cambiarme. Lentamente y sin muchos ánimos, casi en automático. En mi cabeza rondaba la idea de quedarme y dormir las horas que me habían faltado, pero el miedo me alejaba de la casa. Quería salir, tomar mis cosas y no volver jamás. La realidad que me permeaba y aterraba en ese momento era que tenía que salir al baño para lavarme la boca y hacer mis necesidades.
las cosas cotidianas que haría antes de ir a la escuela. Simplemente no podía escapar a la imagen mental de aquel rostro ennegrecido con sus ojos inyectados en sangre que he visto tan cerca de mí, mirándome fijamente en aquel ínfimo instante donde caía y se desvanecía como una ilusión en el suelo. Escuché ruidos que provenían del patio. Era Palomera. Decidí aprovechar para salir del cuarto. Hola hijo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal dormiste? Me dijo Palomera con una voz animada. Hola, todo bien, gracias. ¿Y usted? De lujo, mano. ¿Quieres un café o algo? No, muchas gracias. Ya voy tarde para la escuela. Es cierto. No te entretengo más, hijo. Que tengas un buen día y échale muchas ganas. Después de esa plática casual, pude realizar mis actividades matutinas como de costumbre con la presencia de Palomera rondando en la casa. Pero salí más rápido que de costumbre. Las lúgubres calles de la oscuridad de la madrugada me traían el recuerdo de las explosiones. El recuerdo de tanto dolor en estas calles abandonadas y descuidadas, de esta zona, sus calles vacías, derruidas que invitaban a las sombras a acumularse en ellas. Subí al camión, aliviado, después de dejar toda aquella experiencia atrás. Al llegar a la escuela, no podía concentrarme. Estaba perdido en reflexiones sobre todo lo ocurrido. Las pláticas de mis amigos y las clases de los profesores eran un sonido lejano que no podía descifrar y que tampoco lo intentaba. Faltando una hora para terminar las clases, mis amigos se reunieron para ir a un billar de la zona, donde solíamos ir a tomar algunas cervezas para después ir a casa. Me invitaron y de inmediato accedí. Estando ya en la mesa de billar, mis pensamientos seguían difusos y extraviados. Mis amigos bromeaban entre ellos y se divertían, hasta que notaron que algo no andaba bien conmigo. Mi Beto, andas medio perdido. No has dicho ninguna de tus pendejadas en todo el día, eso es raro. Tranquilo, es que no dormí chido en la noche y así ando medio desvelado. ¿Seguro? Simón, güey, todo tranqui. Deja sigo de reta para que veas que con todo y lo desvelado topas con duro. Después de unas horas de estar jugando comenzaba a atardecer y gracias al alcohol pude relajarme y olvidar todo. Uno a uno mis compañeros se iban marchando a sus casas hasta que quedamos 4 amigos. Uno de ellos se ofreció a darme un aventón a la casa y sin tener más remedio acepté. Después de despedirnos de los demás nos pusimos en marcha. En el camino veníamos platicando. Estaba un poco distraído porque con cada minuto que pasaba recordaba a dónde iba a llegar o con quiénes iba a llegar. Beto, a mí no me haces güey. Algo traes, vato. Mi amigo me dice totalmente seguro. Él sabía que algo tenía. Güey, si es que puedes platicarme, dímelo, igual te puedo hacer el paro en algo. Luego de que insistiera un buen rato, le conté toda mi experiencia que el momento ustedes también conocen. No podría imaginar lo que él me contaría. Carnal, te creo. La neta ese pedo estuvo muy grueso. Mi bisabuelo murió en aquellas explosiones. Neta, güey. Una disculpa, carnal. No te preocupes. No tenías manera de saberlo y la verdad también es algo que no platico mucho. Mi abuelo quedó muy afectado por la muerte de su padre. Hasta el último día de su vida quedó traumado. Ni siquiera el Alzheimer pudo borrar de su memoria el trágico evento. Disculpa que te pregunte, ¿pero él estuvo presente en las explosiones? Le dije con un poco de temor y vergüenza. No, lo que pasó es que en aquellos tiempos mi bisabuelo contaba con una refaccionaria muy surtida por la calle de Gante. Ese día le tocaba a mi abuelo ir a atender, pero por X compromiso no pudo ir a la refa.
dejando solo a mi bisabuelo y a un nieto de él, primo de mi abuelo. Pero cuando todo en la ciudad comenzó a temblar, corría el rumor de que el sector Reforma estaba destruido. Muchos dijeron que había sido unas bombas de gas, pero el panorama era desolador. Era como en un campo de batalla. Mi abuelo llegó tan rápido como pudo a esa zona y se integró a los equipos de búsqueda organizados por estudiantes, bomberos y policías. Mi abuelo nunca pudo encontrar a su padre, ni a su primo. Chale, qué mal pedo, carnal. No sé, regresó al lugar un chingo de veces. Aunque el lugar estaba resguardado por autoridades del gobierno, él se colaba y seguía buscando. Hasta que un día regresó a la casa armando un alboroto. Estaba pequeño cuando pasó. Llegó diciendo que había escuchado los gritos de su padre entre los escombros, que tenía que ir a ayudarlo y que si la policía le impedía entrar, los iba a quitar de en medio a plomazos. Por eso había ido a la casa, por su pistola. El problema es que ya habían pasado de 5 a 6 días desde las explosiones. Era imposible que mi bisabuelo siguiera ahí abajo. Las misiones de rescate ya habían terminado. Estaban levantando el escombro y toda la devastación. Justo cuando iba en esa parte de su historia, estábamos cruzando la calzada de Independencia para tomar la calle de mi casa, a 2 cuadras de la calle Gante. 2 cuadras más hacia allá tenía su refraccionaria. Pobre de mi abuelo. Todavía regresó un chingo de veces, ya cuando comenzaron las remodelaciones, si a esto se le puede llamar remodelaciones. Tuvimos que internarlo porque no quedó bien. Deambulaba por la zona confundiéndose con un vagabundo, como los que ahora abundan en la zona. La culpa, la pena y las voces en su cabeza que le decían que fuera a buscar, lo consumieron. Esto lo supe gracias a un primo mío, algo mayor que yo. Decía que mi abuelo veía las figuras de mi bisabuelo y el primo dentro de las casas que quedaron expuestas en la explosión. Y en la clínica donde lo llevaron, él seguía viéndolos. Cuando íbamos a visitarlo nos decía que ayudáramos a nuestro bisabuelo, que le limpiáramos la cara porque la tenía llena de sangre, que lo levantáramos del piso frío y lo metiéramos a bañar. Todo ese rollo estuvo muy heavy, carnal. Neta, no dudo que por estas calles se hayan quedado mucha raza penando. Es una zona muy cargada. La delincuencia, las paredes derruidas y la destrucción de un barrio que no era lo que ahora es. Mientras bajábamos por la calle San Bartolomé de las Casas, él me mostraba los estragos que habían quedado por las calles. Y sin lugar a duda eran calles abandonadas por el gobierno y la gente que antes vivía por aquí. Ahora fueron tomadas por delincuentes, drogadictos y enfermos mentales. Era una decadencia que cada vez tomaba fuerza y se hacía presente en mi día a día, la cual hacía que me perdiera en mi mente imaginando la mañana de la desgracia. Llegué a casa y otra vez las luces apagadas. Me vi de nuevo ante el umbral, viendo la temible oscuridad que se cernía delante de mí, a través de ese largo y frío pasillo que terminaba en el patio de una casa vacía, un testigo silencioso de la desgracia, hogar de viejas añoranzas y vivencias que quedaron encerradas en las paredes sucias del olvido. Sutiles pasos hacen eco en las frías paredes abandonadas del segundo piso, dándome la bienvenida al lugar que resguardan o en el que tal vez quedaron atrapados sin saberlo, en un loop de épocas mejores donde vivían sus días alrededor de sus familias, sin pensar que un día normal, a las 10:04 de la mañana, acabarían sus vidas sin tener suficiente tiempo para darse cuenta. Mi cabeza se saturaba en un segundo de un miedo paralizante. No me dejaba traspasar el umbral. Delante de mí se formaban siluetas danzantes en la oscuridad parecida a niños. Al final del pasillo, en la puerta de la cocina, el rebotar de un balón en el patio terminó con toda mi entereza. Abrí y azoté la baranda,
por la premura para salir de esa casa. Al estar queriendo abrir la puerta de la calle para salir, sin ningún plan más que alejarme lo más posible de la casa, el cerrojo de una puerta se levantó y rechinaba mientras se abría de par en par. Era la hermana de Palomera. Salió un poco molesta de su cuarto, el cual era el primero a la izquierda en cuanto entrabas a la casa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el alboroto con la puerta?, me dijo bastante molesta la hermana de Palomera. Una disculpa, soy... Eres el nuevo inquilino, el hermano de Dani, ¿no? ¿Todo bien? ¿Estás bien? No sé por qué, pero en ese momento donde solo quería explicarme, un nudo en mi garganta no me lo permitía. Y aunque me apenaba escribirlo en este correo, eso fue lo que pasó. Quebré en llanto. La impotencia de la situación en la que me encontraba me dejaba vulnerable, y al intentar buscar una explicación a la realidad, si es que a eso le pudiéramos llamar realidad, el nudo en mi garganta se tensaba sin dejarme expresarme ni respirar. Tuve un ataque de pánico. La señora Eva me ayudó a levantarme y me llevó a la sala, justo enfrente de mi cuarto y al lado del patio. Cuando ella prendió las luces, pude hacer llegar algo de aire a mis pulmones. Me senté en un sillón y fue a la cocina por algo de agua. Con cada luz que encendía en su travesía, la calma se instauraba en mí. Ten un poco de agua. Dime, ¿qué pasó? ¿Ya te encuentras mejor?, me dijo la señora Eva un poco consternada. Disculpe por todo, por todo el alboroto. Es que creí ver algo y me asusté. Disculpe. ¿También puedes verlos y escucharlos? Sí, ¿verdad? Mi hermano no. Yo me he acostumbrado. Pero desde que empezamos a rentar cuartos para estudiantes, para los sobrinos o hermanos de nuestros amigos, se han alborotado mucho. Pero no les tengas miedo. Solo son almas que se quedaron aquí. No pueden hacerte daño. Me quedé sentado sin decir nada. No sabía si podía contarle todas mis experiencias, ya que ella trataba de disminuir la gravedad de esas manifestaciones. Así que solamente me alegré por tener a alguien en casa y que me ayudara a calmarme. Quise ser optimista y pensar que con la presencia de más personas en la casa las cosas se calmarían. Pero todo acababa de empezar. Esa noche de viernes cené con Palomera y su hermana Eva. Hablamos del tema y Palomera se mostró sumamente preocupado por mí y prometió que estaría más en casa para que fuera perdiendo el miedo. Pero no se daban cuenta, y tal vez yo tampoco, porque creía que ya no pasarían cosas. Lo que estaba pasando era diferente. Era un acoso enfocado en mi persona. El resto de la noche estuve en mi cuarto jugando videojuegos, hasta que el sueño me venció y caí rendido. La luz de la televisión y un extraño frío otra vez me despertó en madrugada. Estaba acostado con el control en las manos y al apagar la televisión, una sombra estaba postrada en la esquina de la habitación, detrás del closet, al lado de mi cama. Rápidamente encendí la televisión, sin poder distinguir algo igual a la sombra que se postró un instante al lado. Mi piel se erizaba y quedé frío. Apagué la televisión con cierta delicadeza y traté de volver a la cama. Me recosté con el miedo en mi garganta y desbordándose en mi mente. La oscuridad de mi cuarto jugaba con mi cabeza. Miles de formas extrañas se movían en el umbral de la noche y dentro de mi habitación. Los minutos que pasaba con los ojos entrecerrados eran un calvario. Murmullos y ruidos imperceptibles en mi habitación. La presencia se mantenía oculta en una esquina. Podía sentir más o menos, ver cómo me vigilaba. De esa noche en adelante, ese visitante se quedó conmigo por mucho tiempo.
Después de algunos días donde no salía del cuarto y mis audífonos se volvieron mis mejores amigos, solo pude escuchar algunos ruidos a los que ya me estaba habituando, y la presencia que se quedó ahí en esa esquina detrás de ese ropero, que aún me vigilaba. Tuve la oportunidad de poder ir de visita a mi municipio, ya que se acercaban las vacaciones de invierno y necesitaba ir a visitar a mis padres y familiares. No les conté nada, no quería preocuparlos, y no es como si hubiera tenido opción. Estuvimos en fiestas familiares y no tuve oportunidad de comentarlo. Hasta el sábado por la noche pudimos platicar y ellos tenían una noticia para mí. Una noticia que no me imaginaba. Tendría que abandonar la universidad en Guadalajara por problemas de dinero, empezar a trabajar en mi pueblo natal y tal vez buscar una opción más cercana a mi municipio. Esa noticia en cierta forma me relajó. No tenía la necesidad de contarles todo lo que había pasado, todas las cosas que había vivido en esa casa, porque aún así pensé que no me creerían. No pude terminar el semestre, así que en mi última semana en Guadalajara me despedí de mis amigos, le intercambiamos correos y decidimos seguir en comunicación por medios como Messenger y otros a tantos que ahora no cabe mencionar ya que ya no existen. También me despedí de Palomera, deseando pronto volverlos a ver, y dentro de mí esperando que la cosa que habitaba allá arriba nunca pudiera bajar y hacerles daño, que ellos siguieran con su misma dinámica y que estuvieran bien. Y de lo único que no pude despedirme fue de aquella sombra. Esa sombra me siguió todavía por más tiempo. Debo decir que tal vez por más de 5 años. Pero esa es otra historia, que tal vez en otra ocasión les mande otro correo para contar. Muchas gracias por su atención.